que ustedes puedan luego, si quieren, ¿no?, volver a ver la clase, la puedan descargar, ¿no? La pueden descargar en una computadora de su escritorio, de su casa, y pueden ver lo que va a ser el video de esta clase, ¿sí? Muy bien, ¿pueden ver el fondo, chicos? Sí, se puede ver, doctor. Ya. Sí, doctor. Muy bien, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar a ver lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Este es el sistema endocrino que se va a encargar sobre todo de la regulación a través de hormonas, ¿sí? Entonces tiene que tener un centro de control, ¿no? Y el centro de control siempre va a ser nuestro cerebro, ¿no? Entonces por eso está en la parte central la presencia de nuestro cerebro, ¿sí? A través del tálamo, del hipotálamo, del hipófisis, que van a ser el centro regulador de lo que va a ser el envío de señales químicas a través de hormonas, ¿sí? A diversos órganos, para que estos órganos también empiecen a producir hormonas para algunas características especiales de nuestro organismo. Muy bien, entonces acá tenemos el cerebro como eje principal, ¿no?, de regulación endocrino, ¿sí? Pero este va a poder mandar señales a otros órganos. Por ejemplo, vamos a tener un órgano que va a estar por debajo, ¿no?, de lo que va a ser el tálamo, ¿no?, que va a ser la glándula pituitaria, o también conocida como hipófisis, ¿sí? Esta hipófisis que tiene dos lóbulos, ¿cierto? Este lóbulo anterior, o también llamado adenohipófisis, y voy a tener un lóbulo posterior que va a ser la neurohipófisis, ¿sí? En la parte de la secreción de hormonas va a funcionar mucho, sobre todo la parte anterior, la adenohipófisis, que nos va a permitir secretar un montón de hormonas, ¿no?, para el control metabólico de nuestro organismo. Luego también vamos a tener otro órgano, que es la glándula pineal, ¿no? Esta glándula pineal que va a secretar también un componente hormonal específico, sobre todo, ¿sí?, para los trastornos que tienen que ver con el sueño. Otro órgano, ¿no?, que cumple una función, ¿sí?, de liberar hormonas, va a ser el testículo, ¿no?, en el varón. Testículo, él va a liberar lo que va a ser la testosterona, ¿no? La testosterona, que va a ser una hormona que le va a dar las características sexuales al varón, ¿cierto? Vamos a ver que el varón va a tener una voz gruesa, va a tener vello facial, va a tener vello corporal, sobre todo en la parte del tórax, que lo va a diferenciar, ¿sí?, del sexo femenino. Hablando del sexo femenino, ¿sí?, vamos a ver un órgano importante en las mujeres, que es la presencia del ovario, ¿sí? Este ovario que va a secretar muchas hormonas, desde la hormona folículo estimulante, los estrógenos, la progesterona, ¿sí?, que se va a dar gracias a lo que va a ser el ovario, ¿no? Y le va a dar esas características femeninas a la mujer, ¿sí? Vamos a tener una mujer con una voz un poco más suave, vamos a tener las características sexuales propias de la mujer, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando todo lo que va a ser las glándulas mamarias, ¿no? Entonces vamos a ver las diferencias entre hombre versus mujer gracias al componente hormonal, ¿sí?, de los ovarios. Luego, en la parte del abdomen vamos a tener un órgano importante que va a ser el páncreas, ¿no? El páncreas, que es un órgano retroperitoneal, se encuentra por detrás del peritoneo y tiene tres partes fundamentales, ¿no? Una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? El páncreas tiene las dos funciones, tanto endocrina como exócrina, ¿sí? Pero en la parte endocrina se va a caracterizar por botar sobre todo la presencia de dos hormonas importantes, que va a ser la insulina y el glucagón, ¿sí? Son las dos hormonas principales del páncreas, ¿no? Luego voy a tener la presencia también de otro órgano, que va a ser la glándula tiroidea, que se va a localizar en la parte del cuello, ¿sí?, por debajo del cartílago cricoides, y que se va a encargar también sobre todo del metabolismo, ¿sí?, del metabolismo a nivel del cuerpo, ¿sí? Puede acelerar el metabolismo o puede disminuir el metabolismo, ¿sí?, a través de secreción de dos hormonas importantes, que son la T3 y la T4.
4, ¿no? La triiodotiroidina y la tiroxina, ¿no? Que son las dos hormonas que va a secretar la glándula tiroidea. También tengo la presencia del timo, que es otro órgano linfoide, ¿sí? Que se va a caracterizar sobre todo por la maduración de células de la defensa, ¿sí? Para nuestro sistema inmunológico, específicamente las células T. Vamos a ver un desarrollo de las células T para ver las características, ¿no? Inmunológicas, ¿no? Presentes en nuestros pacientes. Luego también voy a tener un órgano importante que va a ser las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales que se van a encontrar en la parte superior del riñón y se van a encargar sobre todo de generar algunas hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Que son importantes para las reacciones de lucha, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un factor estresante o algo que me asusta, se libera mucha adrenalina y tengo dos comportamientos. Uno de lucha, ¿no? Combatir contra esa cosa que me está causando miedo, o la de huir o escapar, ¿no? Entonces se ve gracias a la presencia de lo que es esta hormona. Muy bien, continuando, ¿no? Vamos a ver la presencia del sistema endocrino. El sistema endocrino, que ya hemos mencionado, va a estar conformado por los órganos que acabo de mencionarles, y estos órganos, ¿sí? Aquí está, y estos órganos entonces van a liberar un componente principal. El componente principal van a ser las hormonas, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara en su examen, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos, ¿sí? Que van a regular y coordinar muchas acciones a nivel del organismo. Está causando problemas de calidad. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Sí, Sí, muy doctor. mal. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Doctor, una Entonces, cosita antes que empiece de nuevo. Hay una compañera que está tratando de entrar y no puede. Lo igual lo dejo en grabación, pero me pide que por favor entienda que no puede entrar. La ha Ya estado ingresó, tratando no de está conectada ella. ya, No, sí, ella me Ya. acaba de decir que no. ya. Le pueden mandar un mensaje, ¿no? Para que se conecte, o una invitación para que ella pueda ingresar, ¿no? Si alguien puede mandarle una invitación y ver si se puede conectar. Pero de todas maneras voy a dejar la grabación para que ella la pueda ver, ¿no? Entonces la tiene que descargar y la puede ver. Ya, ¿Sí? doctor, gracias. Muy bien, entonces estamos hablando del sistema endocrino, ¿no? Hemos visto los órganos que conforman el sistema endocrino y vemos que estos órganos liberan componentes que son las hormonas, que son los mensajeros químicos, esos mensajeros químicos que van a regular y coordinar las diversas acciones de lo que va a ser los órganos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el páncreas, ¿no? Una vez que está estimulado el páncreas, lo que hace es que el páncreas, una vez estimulado, empieza a liberar ya sea insulina o glucagón, dependiendo. Si hay niveles altos, por ejemplo, de glucosa o de azúcar en sangre, va a empezar a liberar mayor cantidad de insulina, ¿no? La insulina va a ir a todas las células de nuestro cuerpo y es como una llave. Va a abrir la llave y va a abrir la puerta para que empiece a ingresar glucosa dentro de lo que va a ser la célula. ¿Para qué? Para que la célula empiece el metabolismo celular, o sea, el ciclo de Krebs, y vaya a generar ya sea proteínas, lípidos, ¿no? O sea, va a intervenir el metabolismo celular, ¿no? Entonces, más o menos así. Pero también se puede liberar glucagón. Por ejemplo, cuando hay mucho azúcar, libera glucagón. ¿Para qué? Para que disminuya la percepción hacia la glucosa, ¿no? Que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Doutor, uma pergunta. Entonces, dime. Se quando o pâncreas não libera mais a insulina, a persona tem la diabetes ou não? Sí. Ou não tem nada a ver? Exacto, sí. Por ejemplo, lo normal es que cuando haya un aumento de glucosa, ya sea por comer, alimentarse, ¿sí? Entonces esa glucosa tiene que entrar del torrente sanguíneo hacia la célula. Y quien permite la entrada del torrente sanguíneo hacia la célula es la insulina. Si hay niveles bajos de insulina o no hay insulina, entonces la glucosa se va quedando en la sangre. Y ese paciente, ¿sí? Va a ser diagnosticado con una enfermedad que es la diabetes, ¿sí? La diabetes por disminución de la insulina,
¿sí? Hay una disminución de la insulina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Darle insulina sintética. Quiere decir que voy a conseguir una insulina sintética y se la puedo inyectar al tejido celular subcutáneo para que pueda absorber esa cantidad de glucosa que está hacia afuera, ¿no? Entonces, ahí viene ya la parte de la enfermedad, ¿no? Ah, sí, gracias. Muy bien. Entonces les había hablado del sistema endocrino, ¿no? Pero tenemos que hacer siempre la diferencia entre el sistema endocrino versus el sistema exócrino. El sistema endocrino siempre va a ser una secreción directa hacia el torrente sanguíneo a través de las hormonas. Quiere decir que las va a liberar y estas hormonas van a circular por nuestro cuerpo gracias al torrente sanguíneo, porque los va a llevar a todas las partes de nuestro cuerpo. En cambio, las glándulas exócrinas no lo hacen por el torrente sanguíneo, sino que tienen un sistema de conducción a través de túbulos, como conductos, ¿sí? Y estos conductos son los que van a botar la secreción de estas glándulas. Por ejemplo, un ejemplo sería las glándulas sudoríparas de nuestra piel. Cuando hace mucha calor, como ahora, ¿cierto? Uno empieza a sudar. ¿Por qué? Porque como aumenta la temperatura, las glándulas sudoríparas reciben un estímulo y este estímulo hace que empiece su secreción, ¿cierto? Empieza a secretar lo que va a ser el sudor. El sudor va por túbulos y va a nivel de la piel y empieza la secreción a nivel de la piel para tratar de disminuir la temperatura, ¿no? Entonces, pero todo ese proceso es a través de tubos, ¿no? Entonces vemos la diferencia entre lo versus lo exócrino. Pero volviendo a la parte endocrina, ¿sí? Volviendo a la parte endocrina, vamos a tener las células o la regulación hormonal, ¿sí? A través de células que son autócrinas, parácrinas o endócrinas clásicas. ¿Qué quiere decir? Autócrinas es cuando una célula bota hormonas, ¿para qué? Para que esa misma célula, ¿sí? Reaccione, ¿sí? O sea, bota sus hormonas para ella misma. A eso denominamos autócrinas, ¿no? Luego tengo las células parácrinas. Las parácrinas son las que botan la hormona para que las células que están a su alrededor reaccionen. A eso se denomina paracrismo, ¿sí? Y las endócrinas o clásicas son las que botan, ¿sí? Su contenido hacia el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se distribuye por todo el organismo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hormonas? Si yo les preguntara, ¿sí? Según el lugar donde actúan, serían de 3 tipos, ¿sí? Serían autócrinas, parácrinas o endócrinas. Esas son las 3 características hormonales principales. Volviendo un poco, ¿sí? A lo que es la regulación a través de los órganos, vamos a ver que la regulación se va a dar siempre de arriba para abajo, ¿sí? El eje central de la regulación siempre va a ser el cerebro, ¿sí? Y sobre todo la presencia del tálamo, ¿sí? Y del hipotálamo, ¿sí? Entonces, cuando el tálamo o el hipotálamo reciben un estímulo, ¿cierto? Va a empezar un estímulo y ellos reaccionan, dan una respuesta que va a viajar, ¿sí? A través de las hormonas hacia algún órgano que secrete algún tipo de hormona. Por ejemplo, tenemos el hipotálamo, ¿sí? Que va a botar todas sus hormonas hacia lo que va a ser la glándula pituitaria o también llamada hipófisis, ¿no? ¿Se acuerdan que la hipófisis tenía 2 lóbulos, ¿cierto? Uno anterior y otro posterior. La adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces, la adenohipófisis también va a liberar, una vez estimulado por el hipotálamo, va a liberar inmediatamente hormonas, ¿sí? Y estas hormonas van a ir por el torrente sanguíneo, ¿sí? Y van a ir a otros órganos para que estos empiecen la producción de otras hormonas. Algunas hormonas van a viajar por el torrente sanguíneo, por ejemplo, a la glándula tiroidea. Van a estimular a la glándula tiroidea y esta glándula tiroidea va a liberar más hormonas, que son la T3 y la T4, ¿sí? La T3 y la T4 van a funcionar aumentando el metabolismo o disminuyendo el metabolismo. ¿Cuándo aumenta el metabolismo? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una actividad física, ¿cierto? Agarran, hacen una actividad física y tienen que estar alertas, ¿no? Tienen que estar con un nivel alto de conciencia y tienen que estar totalmente activos. Entonces, ¿qué hace la hipófisis? ¿No? Regula, ¿no? Manda hormonas para que la glándula tiroidea libere mayor cantidad de T3 y T4, ¿no? Para aumentar el metabolismo. ¿Cuándo va a disminuir? Por ejemplo, cuando ustedes van a entrar, ¿no? En el sueño, van a su casa, han estudiado mucho, ¿sí? Y tienen que descansar, ¿no? Van, se recuestan, el hipotálamo, ¿sí? Regula, ¿no?
que ustedes van a entrar a un estado de inconsciencia temporal, o sea, van a entrar en un sueño. Lo que hace es manda hormonas para que la tiroides baje los niveles de hormonas, o sea, la T3 y la T4 van a disminuir. Entonces el metabolismo va a descender. Si yo les tomo, por ejemplo, ¿cómo puedo ver el metabolismo? Con la frecuencia cardíaca. Vimos, por ejemplo, en las clases que teníamos desde la universidad en la práctica, se subió en la caminadora, ¿no? Y a medida que empezaba a caminar, ¿sí? A hacer la caminadora, le tomamos la frecuencia cardíaca, el metabolismo subió. Vimos que la frecuencia cardíaca se elevó, la presión arterial se elevó, o sea, ha aumentado el metabolismo, ¿cierto? Una vez dejó de hacer la actividad física, se sentó, ¿qué empezó a pasar? Lo contrario, ¿cierto? Empezó a disminuir su frecuencia cardíaca, empezó a caer la presión arterial, y si él se echaba y se dormía, iba a descender mucho más, ¿sí? Entonces, es una regulación, ¿sí? Que lo da el hipotálamo a través de la hipófisis, y la hipófisis manda hormonas para que la tiroides también envíe otras hormonas, que son la T3 y la T4, la tiroxina y la triiodotironina. También puede, ¿sí? Llevar estímulos desde la hipófisis al timo, ¿no? En el timo, ¿qué va a hacer? Va a promover que el timo empiece a captar más glóbulos blancos, en especial los glóbulos blancos tipo T, ¿no? Estos glóbulos blancos van a madurar en el timo, o sea, va a captar mayor cantidad de células blancas inmaduras, y va a pasar un proceso de maduración. Va a ser un ámbito de maduración a nivel del timo. También Doutor, vamos a tener otro comportamiento doutor, a nivel del páncreas. ¿Sí? Dime. tipo assim, eu tô anotando, então o senhor habla muito rápido. Tipo assim, Es muy rápido. tá muito rápido, Ya. capita mais globo branco. Então, só um pouquinho. Eu tô anotando, fazendo anotação. Por favor. Ya. Muy bien. Vamos a ir un poquito más lento. ¿Sí? Entonces habíamos visto, ¿sí? Que también va a haber una regulación, ¿no? Hacia el páncreas, ¿no? El páncreas, que se encuentra a nivel del abdomen, está acá, fíjense. Voy a hacer un pequeño diagrama. Lo voy a poner de color rojo, ¿sí? Aquí tenemos el páncreas. El páncreas, que va a tener la parte, ¿sí? De la cabeza, que es más grande, el cuerpo, y una pequeña colita, ¿no? Que se encuentra normalmente en el epigastrio, ¿sí? Y ahí ligeramente un poquito en hipocondrio izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el páncreas? El páncreas va a actuar, ¿sí? Sobre todo con los niveles de glucosa en sangre, con los niveles de azúcar en sangre. Cuando haya mucha glucosa en sangre, va a liberar la insulina, ¿sí? Que es una hormona que va a llegar a la célula de nuestro cuerpo, y es como una llave. Si hay insulina, abre la llave o la puerta de la célula para que esa glucosa que estaba en la sangre ingrese dentro de la célula para aumentar su metabolismo, ¿sí? Es lo que normalmente hace el páncreas, ¿sí? Entonces, si hay mucha glucosa, va a haber una mayor secreción de insulina, ¿sí? Si hay poca glucosa, la insulina también va a disminuir y va a empezar a actuar el glucagón, ¿sí? ¿Qué hace el glucagón? El glucagón lo que va a hacer es que va a producir la lipólisis, ¿sí? Se llama glucagón, ¿por qué? Porque necesita producir glucosa a través de la derivación, ¿sí? O de la destrucción, por ejemplo, de músculo, ¿sí? Va a empezar a destruir músculo y va a liberar el glucógeno, que después se va a convertir en glucosa. O va a destruir grasas, que es la lipogénesis, o la lipólisis, perdón, que va a destruir grasas para generar glucosa. Ese es el trabajo del glucagón. O sea, es la otra hormona que está secretada por el páncreas, ¿no? Estamos viendo la parte hormonal del páncreas, que lo vamos a ver más adelante igual, no se preocupen. También voy a tener a nivel del riñón unas glándulas que se encuentran en la parte superior, que son las glándulas suprarrenales, y ellas se van a encargar de liberar sobre todo la insulina, ¿sí? Para estas reacciones de lucha o de huida, ¿sí? Bajando un poco más, si tengo una paciente femenina, también voy a tener la parte del ovario, ¿sí? En el ovario va a cumplir la función de liberar muchas hormonas, ¿no? La folículo estimulante, los estrógenos, la progesterona, ¿no? Y vamos a ver que estas hormonas van a regular lo que se denomina el ciclo ovárico, ¿sí?
El ciclo ovárico, ¿por qué? Porque la folículo estimulante va a hacer que el folículo madure, ¿sí? De un estadio inmaduro se convierte en un folículo de Graf y ¡pum!, reviente y libere el ovocito, ¿no? En segunda fase, ¿no? Luego se va a unir con el espermatozoide y van a formar el huevo cigoto y se va a complementar la segunda fase de la meiosis 2, ¿no? Que eso ya lo han visto en la parte de embriología. En el varón voy a ver a nivel del testículo, ¿sí? El testículo, ¿qué es lo que va a liberar? Va a liberar mayores cantidades de testosterona. La testosterona le va a dar esas características sexuales al varón, ¿sí? El varón tiene una característica un poco más agresiva. Vamos a ver que el varón tiene una voz más gruesa. Vamos a ver que la implantación del varón, por ejemplo, tiene pelo en el pecho, no empieza a crecerle mucho pelo en el pecho y empieza a tener unas entradas a nivel de la frente, cosa que la mujer no tiene normalmente, ¿sí? El varón tiene estas entradas que se denominan entradas androgénicas propias del varón y se debe al aumento de la testosterona. Incluso cuando hay mucha testosterona en el varón empieza a aparecer la calvicie, ¿no? La calvicie. La mujer también tiene pequeños niveles de testosterona que los va a botar el ovario, pero representan alrededor del 1%, del 1%. Cuando esos niveles, ya sea por ovario poliquístico o por cualquier tipo de enfermedad, ¿no?, que afecte al ovario, hace que ese 1% aumente. Y a medida que aumenta más la testosterona en la mujer se convierte en una mujer mucho más agresiva, empieza a caerse el pelo de la mujer, e incluso podemos llegar a una alopecia o una calvicie en la mujer, ¿no? Entonces, vemos las características hormonales, ¿sí? Si ven una mujer agresiva, ya saben por qué es. Los niveles de testosterona están un poquito altos. El varón más agresivo también tiene niveles altos de testosterona, ¿no? Esto se vio científicamente desde antes. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Vieron, por ejemplo, que los asesinos, ¿no?, los violadores, ¿no?, tenían niveles altos de testosterona. ¿Y cuál fue el tratamiento a un principio? Fue el tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Agarraban, se hacía una incisión y se retiraba todo el testículo, ¿no? Y los niveles, obviamente, de testosterona caían y ese paciente que era agresivo se convirtió en un paciente pasivo, tranquilo, ¿cierto? Entonces son los niveles de testosterona que va a secretar el testículo. Muy bien, volviendo a lo que es la secreción hormonal, ¿no?, que habíamos visto que tiene un control superior. Yo les hablaba del control superior refiriéndome al hipotálamo, ¿cierto? Acá el hipotálamo, miren que está representado de un color rojo, vermelo, ¿cierto? Este hipotálamo va a botar varias hormonas, ¿no? Pero las importantes son estas 6 hormonas, ¿sí? Vamos a tener la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas, la somatostatina o también denominada inhibidora de la hormona de crecimiento, y también voy a tener una hormona que es la hormona inhibidora de la prolactina, ¿sí? Todas ellas se van a secretar a nivel del hipotálamo. Voy a empezar con la hormona liberadora de la tirotropina. Esta hormona, ¿sí?, liberadora de tirotropina, se va a liberar cuando, por ejemplo, cuando estamos empezando el ejercicio, ¿sí? Estamos empezando a hacer un ejercicio físico, ¿sí? Estamos en el calentamiento y el cerebro ya empieza a ver que hay un aumento, ¿sí?, de actividad física y dice, hay que aumentar el metabolismo. Necesitamos que aumente el metabolismo. Y es por eso que libera esta hormona, que es la hormona liberadora de tirotropina. Una vez liberada, ¿sí?, va inmediatamente y baja a lo que va a ser la glándula pituitaria. Llega hasta la glándula pituitaria o hipófisis, específicamente a la adenohipófisis, y le dice, bueno, adenohipófisis, necesito que tú liberes la hormona tirotropa, ¿sí? La hormona tirotropa, que es la TSH, ¿no? Aquí está. La hipófisis libere esta hormona tirotropa, ¿sí? Esta hormona tirotropa, una vez liberada, ¿sí?, por la adenohipófisis, va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿sí?, va a ir por el torrente sanguíneo y va a llegar a la glándula tiroidea, ¿sí? Una vez llegue a la glándula tiroidea, a la presencia de esta hormona tirotropa, va a empezar a secretar niveles altos de
hormona tiroidea, o sea, la hormona T4. ¿Para qué? Para que aumente el metabolismo, ¿sí? Entonces es un sistema de regulación que empieza del hipotálamo, baja a la hipófisis y de la hipófisis va a bajar hasta la tiroides, ¿no? Entonces es un regulamiento para la tiroides, ¿sí? Luego, otra hormona, que es la hormona corticotropa, ¿sí? Aquí está la hormona corticotropa, ¿sí? Esta hormona corticotropa se va a activar ¿cuándo? Se va a activar uno en los procesos inflamatorios y en las reacciones inmunitarias o inmunológicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque su función principal es que se active a nivel del hipotálamo, ¿sí? Y del hipotálamo viaje nuevamente a lo que va a ser la adenohipófisis y libere la corticotropina, ¿sí? Va a liberar entonces la adenohipófisis, va a liberar la corticotropina, que está acá. Esta corticotropina va a viajar, ¿sí? Va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿sí? Va a ir a la parte abdominal, a los riñones y va a ir sobre todo a la glándula suprarrenal, ¿sí? Va a hacer que se libere corticoides. Y los corticoides, ¿cuál es su función de los corticoides? Es disminuir la inflamación y favorece a la respuesta inmunitaria, ¿sí? Esa es su función principal. Esa es la segunda hormona. Luego tengo otra hormona, que es la hormona liberadora de crecimiento. Esta hormona liberadora de crecimiento igual va a viajar del hipotálamo, va a ir a la adenohipófisis y de la adenohipófisis vamos a tener que va a liberar la hormona liberadora del crecimiento, que es la GH, ¿sí? Ahí está, la hormona liberadora de crecimiento. Esta hormona liberadora de crecimiento va a viajar directamente hacia los huesos y en los huesos va a favorecer lo que va a ser el crecimiento óseo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estimular a los osteoblastos, ¿cierto? El hueso tiene dos células principales, los osteoblastos y los osteocitos. Los osteoblastos generan la matriz para el hueso y los osteocitos los minerales, lo mineralizan, ¿cierto? Son las células maduras. Entonces estimula a los osteoblastos para que empiecen a formar puentes y que el hueso empiece a crecer a través de la placa metafisiaria, ¿no? Entonces se va a producir el crecimiento del individuo, ¿sí? El crecimiento del individuo. Esa es la tercera hormona que se libera. Luego vamos a tener otra hormona que va a ser la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Esta hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Va a viajar también a la hipófisis, a la adenohipófisis, y en la adenohipófisis nuevamente va a salir por el torrente sanguíneo y va a llegar a los testículos en el varón o al ovario en la mujer, ¿sí? Y va a liberar varias hormonas, entre ellas la hormona luteinizante, la folículo estimulante en la mujer. Vamos a tener una liberación de estrógenos, también de testosterona en el caso del testículo, ¿sí? Entonces ahí vemos la quinta hormona que se está liberando. Luego tenemos otra hormona, ¿no? Que es una hormona que ya no es estimuladora, sino que es más bien inhibidora, ¿sí? Aquí tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. Esta hormona inhibidora de la prolactina también va a ir a la hipófisis. De la hipófisis, ¿sí? Se va a liberar, ¿sí? Esta hormona que es la que va a inhibir la prolactina, ¿sí? Inhibe a la prolactina. La prolactina se encarga, ¿sí? En la mujer de estimular a la glándula mamaria y esta glándula mamaria se va a encargar de secretar leche, ¿sí? Se va a encargar de secretar leche. Entonces, todo el tiempo va a estar normalmente inhibida. ¿Cuándo se va a activar? Se va a activar, ¿sí? Cuando la mujer nazca el niño y empiece el proceso de lactancia, ¿sí? El proceso de lactancia. Ahí se va a activar, ¿no? En la mujer. En el varón es raro, ¿no? Es muy raro. En el varón, por ejemplo, puede haber un caso en el cual haya ginecomastia, quiere decir que haya glándula mamaria en el varón y puede haber la presencia de prolactina. Solo que cuando va a estimular al varón no va a secretar leche, sino va a haber una secreción clara, transparente, medio blanquecina, ¿sí? Pero que no es leche, ¿sí? No es leche. Entonces, este es un comportamiento hormonal. Por ejemplo, una mujer que no se ha embarazado, que no ha tenido hijos, ¿será normal que secrete leche? ¿Qué dicen, chicos? No, doctor. No. Ya. No, Y si doctor.
Pero ustedes van a tener en la consulta Si es que algunas nodriza, mujeres- sí. Ya. Si es nodriza, sí, pero la nodriza quiere Creo decir que ha que tenido no, hijos. doctor, porque creo que no, porque la mujer que tiene una disfunción de la prolactina, ela tiene, entra en un estado de una pausa precoz. Ya. Muy bien. Sí. Fíjense, no es normal que una mujer que no ha tenido hijos empiece a secretar leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función se activa solo cuando nace el niño a través del llanto y cuando lo acercan, el niño empieza un roce con el pezón de la madre. Entonces eso estimula, llega al cerebro y ¡chic!, empieza a secretarse la prolactina, ¿sí? Entonces para la secreción de leche. Pero si una mujer no ha tenido hijos, nunca se ha quedado embarazada, pero tiene secreción de leche, ¿en qué piensan? ¿Qué creen lo que puede estar pasando? ¿Puede ser un tumor en la hipófisis o en la glándula? María. Debe ser un macroadenoma en la hipófisis. Cáncer de No. mama. Ya, en el cáncer de mama no tanto, porque la secreción del cáncer de mama sería hemorrágica. ¿Perdón? Eu respondi errado. Ela pode ter abdução sim, sem que é galactonomia. Ya, ya. Entonces, estamos viendo que hay una galactorrea, ¿verdad? Si hay una galactorrea y la mujer no estaba embarazada, no ha tenido hijos, no es nodriza, no es nada, inmediatamente tengo que pensar en un tumor a nivel de la hipófisis, ¿sí? Entonces a esa paciente tengo que hacerle una tomografía, ¿no? Para ver si hay la presencia de algún tumor que esté comprimiendo la hipófisis y es por eso que esté secretando prolactina y la mujer esté teniendo secreciones, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer la parte fisiológica o el funcionamiento normal para que nos permita después conocer la fisiopatología, ¿no? Ver de dónde está viniendo la enfermedad, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, habíamos visto las hormonas. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Entonces, esta hormona inhibidora de la prolactina, no entendí bien, ¿evita que actúe la prolactina o hace que se libere más? No entendí bien. Inhibidora es detener, ¿no? Sí, evita que se secrete la prolactina, ¿sí? La prolactina, la hormona prolactina ya está en la adenopófisis. Esta evita, ¿sí? Evita la estimulación y que se libere esa prolactina. Eso es lo que hace. Pero si hay un tumor, comprime y se corta esta inhibición y se libera la prolactina. Se libera y la mujer empieza la secreción láctea, la galactorrea. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces ahí hemos visto las 6 hormonas principales del hipotálamo. Vimos las hormonas de la hipófisis, ¿no? Y también tenemos una hormona, ¿no? A nivel de la glándula pineal que es la melatonina, ¿sí? La melatonina que se secreta justo para la melanina. ¿Ustedes saben qué es la melanina? Creo que la hormona del sueño, ¿o no? Es la que da coloración Coloración de la negra. piel. Muy bien. Cumple las dos funciones, ¿sí? Las que dijeron, una que va a estimular a los melanocitos para que liberen este pigmento pardo negruzco, que es la melanina. Y la otra función es que va a intervenir en la parte del sueño, ¿sí? O sea, la melatonina va a intervenir para que nosotros entremos en las fases del sueño. Y las fases del sueño, un sueño profundo o un sueño superficial, ¿sí? Que lo van a ver un poquito más adelante en psiquiatría, ¿no? Pero es la Doctor, importancia de la una glándula. pregunta. ¿La melatonina entonces está ligada a la melanina? Sí. Sí. El melanocito, por ejemplo, recibe una estimulación de la melatonina, ¿no? Una vez recibe esta estimulación, empieza a secretar grandes cantidades de un pigmento pardo negruzco, ¿no? Que es la melanina. Muy bien, continuando. Vamos a ver ahora la parte de la secreción hormonal, ¿sí? La secreción hormonal a través de la glándula tiroides, que ya la había mencionado un poquitito, ¿cierto? La glándula tiroides va a presentar dos lóbulos a nivel del cuello, ¿sí? Vamos a tener
un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y vamos a obtener un I en la parte central. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer la glándula tiroides? Va a liberar dos hormonas principales. La tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. ¿Sí? Ambas van a regular el metabolismo, como ya lo había indicado previamente, ¿sí? Aumentando o disminuyendo el metabolismo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los factores de actividad metabólica, ¿sí? Pero también puede intervenir en algunos factores de enfermedad. Por ejemplo, cuando hay mucha hormona tiroidea, va a empezar lo que denominamos el hipertiroidismo. Y cuando los niveles son bajos de hormona tiroidea, vamos a tener el otro caso, que va a ser el hipotiroidismo. Entonces, en el hipertiroidismo, como hay niveles altos de hormona tiroidea, el paciente está muy vigil, ¿no? Atento a todo, ¿no? Va a presentar exoftalmos, una piel muy delgada, vamos a ver los pelos que van a ser muy delgados, quebradizos, porque tiene un nivel metabólico muy alto, ¿sí? Vamos a tomar la frecuencia cardíaca, siempre va a estar alta, ¿sí? A veces incluso presentando taticardia, va a presentar exoftalmos, o sea, va a tener un estado de vigilia muy activo, va a ser muy activo, le va a costar conciliar el sueño. En cambio, cuando los niveles de la hormona tiroidea son muy bajos, pasa todo lo contrario. El paciente se siente cansado, normalmente es un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, porque no tiene una buena actividad metabólica, ¿sí? Vamos a tener un paciente que puede entrar a un síndrome que se denomina el síndrome de Cushing, ¿sí? O también a un aumento de peso, ¿sí? Bastante brusco. Vamos a tener un paciente que va a comer mucho y va a tener poca actividad física, ¿no? Entonces vamos a ver un desregulamiento de lo que es la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, fíjense que la hormona tiroidea es muy importante para todo lo que es el metabolismo, ¿no? Seguramente algunos de ustedes tienen un poco de sobrepeso o tal vez tiene obesidad. Donde yo debería tomar hincapié es en la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga sobrepeso o obesidad, hay que hacerle un examen de sangre incluyendo hormonas tiroideas. Puede ser que la tiroides esté botando muy poca cantidad de hormonas tiroideas y es por eso la causa que está empezando con una obesidad, ¿no? Ahí está. Pero a nivel de la glándula tiroidea también tengo otra hormona, que es la hormona paratiroidea, ¿sí? Esta hormona paratiroidea va a controlar los niveles de calcio en la sangre, ¿sí? ¿Y cómo hace eso? Por ejemplo, el calcio se va absorbiendo de alimentos que sean ricos en calcio, por ejemplo, el queso, la leche, la clara del huevo, ¿no? Que son ricos en calcio. Entonces, todos ellos se van a absorber a través del tubo digestivo del intestino, ¿no? Se absorben. Y lo que hace la paratormona es que aumenta la absorción. Se libera el intestino y hace que se capte, ¿no? Se puede absorber mayor cantidad de calcio de estos alimentos. Cuando los niveles de calcio están muy bajos, ¿sí? O sea, uno no come mucho huevo, no toma mucha leche, los niveles de calcio están bajos, especialmente en las mujeres, porque las mujeres tienen un ciclo ovárico y tienen la parte de la menstruación. En la menstruación también se pierde calcio. Entonces, cuando los niveles están muy bajos, ¿qué es lo que hace? Va a nivel del hueso y el hueso normalmente guarda cantidades altas de calcio y de fósforo. Entonces produce una osteólisis, o sea, una destrucción de hueso, ¿no? Un poco de hueso para que libere el calcio, ¿no? Entonces la mujer cuando no tiene buenas reservas de calcio en los huesos y esta hormona, ¿no? Destruye, ¿no? El hueso poco a poco para liberar el calcio, surge otra enfermedad que es la osteoporosis, ¿no? Entonces es una enfermedad que se da sobre todo en las mujeres de los 50 años para adelante, porque los ciclos menstruales se han cortado, los niveles de estrógenos han caído y es por eso que ya no puede captar y guardar el calcio, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un problema de osteoporosis. Entonces, así más o menos funciona la paratormona. Bajando un poco más, vamos a tener la presencia de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales que se van a encontrar en el polo superior del riñón, ¿sí? Que nosotros si hacemos un corte en las glándulas suprarrenales, o sea, hago un corte, fíjense, así, más o menos, voy a ver que es como un árbol, ¿sí? Que en la parte central tiene una médula y que en la periferia tiene la corteza, ¿sí?
Vamos a empezar por la corteza. A nivel de la corteza va a liberar 3 hormonas importantes: el cortisol, la aldosterona y los androgeniones, ¿sí? O los andrógenos. El cortisol. El cortisol, ¿sí? Va a servir, ¿no? Para liberar, ¿no? Lo que va a ser los corticoides para las reacciones inflamatorias. Se libera, por ejemplo, para evitar la inflamación, una inflamación excesiva, se va liberando corticoides a través del cortisol. También se va a liberar la aldosterona. La aldosterona, que es una hormona que va a ir hasta el riñón, y lo que va a hacer es, esta aldosterona va a captar el sodio, ¿no? Nosotros orinamos, y al orinar nosotros botamos también la presencia de sales y sobre todo de sodio. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene el sodio, lo recapta, ¿no? Para que vuelva a entrar al torrente sanguíneo. Y también vamos a tener la liberación de androgeniones, ¿sí? Los androgeniones que nos van a dar sobre todo la capacidad de captar, ¿no? Las hormonas sexuales masculinas y las hormonas sexuales femeninas que no se boten, ¿sí? Y a través de la médula suprarrenal va a liberar las catecolaminas, ¿no? Que les había mencionado. Las dos catecolaminas principales son la adrenalina y la noradrenalina. Son las que nos van a ayudar en esas respuestas de lucha o de huida, ¿sí? Entonces, la adrenalina, por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a hacer que uno entre una taquicardia. Aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Pone al paciente en vigilia, lo va a poner súper atento. Claro, en vigilia constante. Va a estar muy atento, muy lúcido, ¿sí? Gracias a la liberación de adrenalina, ¿no? Bajando un poquito más, vamos a llegar a nivel de los ovarios. En los ovarios, ¿sí? Va a haber una regulación a través de la liberación de estrógenos, progesterona, como fases principales. Los estrógenos que nos van a dar la parte de la función sexual femenina, o sea, el líbido femenino, las características del líbido femenino, ¿sí? O sea, la atracción con la pareja contraria, el líbido, ¿no? Va a promover las relaciones sexuales de las mujeres, ¿no? Y vamos a ver que los estrógenos, cuando llega la menopausia, caen, ¿sí? Descienden su número o cesa, ¿no? Entonces ya cuando una mujer es adulta mayor, ya no tiene un buen líbido o se ha cortado el líbido totalmente, ¿no? Por la caída de estrógenos. También vamos a tener la presencia de la progesterona. La progesterona que va a servir, por ejemplo, para el útero, específicamente para el endometrio, ¿sí? Para que el endometrio empiece el crecimiento, ¿no? Empieza de una placa basal a convertirse en un endometrio funcional, para que si hay una fecundación, ese huevito cigoto pueda, ¿sí? Adherirse al endometrio y entrar el endometrio femenino. También estas hormonas van a ser importantes para las características sexuales secundarias. ¿A qué se refiere secundarias? Al crecimiento de las glándulas mamarias. Vamos a ver que en la mujer va a haber crecimiento de las glándulas mamarias por fases y se va a dar gracias a estas hormonas. Por ejemplo, empieza en la adolescencia, ¿sí? Más o menos en la pubertad, a los 12, 13 años, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un aumento de estrógenos. Pero cuando estos estrógenos son muy pobres, hay muy poca cantidad, las glándulas mamarias también no se desarrollan en su totalidad, quedan chiquititas, pequeñas, ¿no? O a veces simplemente con un pequeño botoncito. Entonces, a mayor cantidad de estas hormonas también se va a dar un carácter secundario mayor, ¿no? Entonces, ahí vemos la regulación de los estrógenos y de la progesterona. A nivel de los hombres, de los varones, vamos a ver la presencia de los testículos. Estos testículos, ¿sí? Que van a liberar sobre todo la parte de la testosterona. Esta testosterona que va a ser liberada por el testículo le va a dar características más sobresalientes masculinas. Vamos a ver la salida de vello facial, el bigote, la barba, las entradas en el varón, la pérdida de pelo, la calvicie, ¿no? En el varón y esa agresividad, ¿no? Que se va a notar sobre todo en el paciente masculino. A nivel del páncreas, que ya lo había mencionado, ¿cierto? Vamos a tener las dos hormonas importantes, la insulina y el glucagón, que ya he hecho referencia, ¿cierto? Va a depender de los niveles de glucosa. Cuando estén altos, se va a liberar mayor cantidad de insulina. Cuando los niveles de glucosa estén muy bajos, se va a liberar más glucagón. ¿Sí? El glucagón va a producir la lipólisis y la proteólisis, ¿no? A través de la destrucción de músculo y la destrucción de tejido adiposo para la generación de glucosa. Entonces, es la forma
de cómo actúan las dos hormonas a nivel del páncreas. Pero también tenemos la presencia de hormonas especiales, ¿no? ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la placenta, ¿no? La placenta, recuerden que a nivel de la fecundación, cuando tenemos al huevito o cigoto, tiene dos partes principales. Un embrioblasto, el embrioblasto que va a formar el embrión, y tengo el trofoblasto que va a formar la placenta. La placenta, ¿sí? Una vez que esté formada, va a botar una hormona, que es esta, la hormona coriónica humana. Esta hormona coriónica humana, ¿sí? Va a ir a la sangre y de la sangre va a hacer que se mantenga todavía el cuerpo amarillo. ¿Se acuerdan del cuerpo amarillo, verdad? Lo va a mantener el cuerpo amarillo y además va a hacer que secrete mayores cantidades de progesterona. Porque después del cuarto mes, quien va a promover que no caiga el endometrio, o sea, siga siendo amplio, grande, va a ser la placenta, a través de la hormona, ¿sí? De esta hormona coriónica humana, ¿no? Incluso empieza la secreción y cuando una mujer, por ejemplo, no sabe que está embarazada, lo primero que hace es una prueba de orina. Y en la prueba de orina, ¿qué se detecta? Esta hormona, ¿no? Esta hormona, ¿no? Que lo está dando desde las células trofoblásticas. Claro que en una pequeña cantidad, ¿no? Minúscula. Que a veces, que cuando te haces este test, te puede salir un falso negativo. Es por eso que es recomendable los test en sangre, porque en sangre tiene una mayor concentración y te da positivo con mayor facilidad. A nivel del riñón, a nivel del riñón vamos a tener la eritropoyetina, ¿sí? La renina y la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser una hormona que va a promover, ¿no? Que va a ir por el torrente sanguíneo, que lo va a secretar el riñón, va a ir por el torrente sanguíneo, va a llegar a la médula ósea y va a promover que el eritrocito madure más rápidamente y que haya mayor generación de eritrocitos, ¿sí? Vamos a ver que los eritrocitos van a madurar más rápidamente y van a aumentar en su cantidad. ¿Para qué? Para transportar, sí, recuerden que cada eritrocito tiene la parte de la hemoglobina, entonces va a transportar mayores cantidades de oxígeno que van a ser importantes para el cerebro. A nivel del corazón, el corazón va a funcionar con la presión arterial, ¿sí? Cuando la presión arterial sube, ¿sí? O sea, aumenta, ¿no? Lo normal es tener entre 120 y 80. Vamos a poner un paciente que tiene una hipertensión, ¿no? Sube mucho la presión arterial. El corazón, sí, a través de su músculo cardíaco se va a distender, ¿no? Esa distensión va a promover que en las aurículas se libere una hormona, ¿sí? Que se llama péptido natriurético auricular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a liberar a nivel de la aurícula, ¿sí? Este péptido va a llegar, ¿sí? Hasta la parte de los conductos, ¿sí? Colectores a nivel del riñón y lo que va a hacer es que el paciente empiece a orinar, ¿no? Orine en mayor cantidad. Al orinar en mayor cantidad va a hacer que la cantidad de volemia que tiene en su cuerpo, ¿sí? A través de la sangre vaya bajando. ¿Por qué? Porque está orinando, ¿no? Orina, orina, orina y orina y la volemia cae. Y por eso va a caer también la presión arterial. Una presión arterial que está muy alta va a empezar a regularse gracias a este péptido, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros en la emergencia? Por ejemplo, viene un paciente que está con hipertensión, le tomo la presión, está en 190, 120, está con una presión muy alta, sin necesidad de que tenga un diagnóstico de hipertensión. Como está con la presión muy alta, tengo que darle algo para bajarle la presión de forma rápida, que es lo que normalmente hacemos nosotros en la emergencia. Le vamos a dar un diurético, ¿cierto? Un diurético de asa, sobre todo. Entonces yo agarro y le doy un diurético. Normalmente utilizo furosemida, ¿sí? Utilizo la furosemida, le doy de 10 miligramos, de 20, ya voy a ver de cuánto, pero lo normal es empezar con baja dosis. Le doy la furosemida, que es un diurético, él lo toma y inmediatamente, pasa un minuto o dos, va a querer ir al baño, va a ir y va a orinar. Al orinar va a botar, ¿cierto? Líquido, eso va a disminuir la cantidad de sangre y cuando le vuelva a tomar la presión va a disminuir, ¿sí? Tal vez no entre dentro de lo normal, pero va a disminuir. Y entonces le voy a dar otra tabletita hasta que se considere dentro de parámetros normales, ¿sí? Entonces, más o menos así funciona la parte de la regulación hormonal. Muy bien. Y esa sería la parte de la presentación del día de hoy. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, doctor, yo tengo una. ¿Ya? Dijo que en Dime. emergencia no es.
Sí, Ernesto. Ay, entonces la presión se le da, sí o sí se le tiene que dar diurético para que baje la bulimia. Sí, sí. ¿Cómo se le dan? ¿No? En ese momento sí, hay que darle, va a depender, ¿cierto? De cómo esté la presión, eh, cómo esté el nivel de conciencia de tu paciente para ver qué tipo de diurético le das. Muchas veces se le puede dar por vía oral, a veces se le coloca por la vena, ¿sí? Va a depender. Si quieres una actuación que sea más rápida, más lenta, porque si es por vía oral, obviamente va a tardar en absorberse, ¿cierto? Entonces va a pasar un tiempo mayor. Si quieres que sea más rápida y es la emergencia, normalmente se le coloca directo en la vena y el paciente va y orina. Y tienes que saber qué tipo de diurético vas a utilizar, porque la furosamida no es selectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no sea selectiva? No te va a distinguir que cuando orine ese paciente te va a orinar sodio, potasio, o sea, todos los electrolitos, no te va a distinguir. Ahora, si tú vas a un paciente que es mayor y le haces botar el potasio, puede ser que le promuevas una taquicardia, baje la presión, pero la frecuencia cardíaca aumente. Entonces, a un paciente mayor le das otro diurético o utilizas otro tipo de medicamento, por ejemplo, la espirolactona, ¿no? Otro tipo de medicación. Muchas gracias, doctor. Doctor, Muy bien. permiso. Dime, Giovanni. ¿Por qué muchas pessoas que tomam diurético, eles provocam tanta cãibra? Cuando tomas un diurético, ¿te provoca qué? Tanta Calambre. cãibra, Ah, ya. calambre. Ah, ya. Muy bien. Justo por lo que te decía, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tú tomas un diurético, puede ser un diurético no selectivo, por ejemplo, una furosemida que no es selectivo, y te bota todos los electrolitos. Y para la contracción muscular necesitamos electrolitos, ¿cierto? Necesitamos sodio, necesitamos calcio. Y cuando tú vas a orinar y orinas y tienes un diurético, te bota el calcio. Recuerden que había la paratormona, ¿cierto? La paratormona agarraba y captaba el calcio. Pero como le estás dando un diurético, la paratormona ya no puede cumplir esa función, o sea que el paciente va y te orina también electrolitos. Y por la disminución de electrolito, el músculo entra en fatiga muscular y por ende después entra en calambre. Entonces el paciente que está con calambre, aparte, ¿sí?, de cambiarle el diurético, yo le cambiaría por una espirolactona, también le daría un concentrado de electrolitos, ¿sí? Lo puedo dar por solución o también por vía oral. Le digo, si el paciente tiene muchos calambres, le digo, bueno, toma tu medicación, pero tómala con, no sé, Powerade, Gatorade, ¿no? Alguna solución que tenga mucha concentración de electrolitos. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, Tania. doctor, ¿sí? ¿Qué capítulo del libro está este contenido? No encontré. Estamos entrando al sistema endocrino. Les voy a mandar los temas, ¿sí? ¿En qué parte están? Están, pero después del sistema respiratorio. Ahorita exactamente no lo tengo, pero les voy a mandar el contenido, ¿sí? Ya, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? Yo tengo un doctor, pero es alejado de esto un poquito, ¿no? En la glucosa no es que hay una patología que se llama gliconuria, no sé cómo se llama, donde hay glucosa en la orina, pero no tiene diabetes el paciente. Dicen que se da hormona antidiurética o vasopresina. No es un tema aparte, ¿no? Que no logro comprender yo. Ya. La gluconuria es cuando tú orinas con cantidades altas de glucosa, ¿sí? ¿En quiénes se da esto? Se da sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿sí? Que como tienen tanta cantidad de glucosa en la sangre, el cuerpo trata de alguna forma de eliminar ese exceso de glucosa, porque ese exceso de glucosa puede llegar al cerebro, ¿no? Y dañar, ¿no? Hacer un daño a nivel cerebral. Entonces va y actúa el riñón y lo bota a través de la orina, ¿no? Y eso se detecta en un laboratorio y se dice, no, hay presencia de mucha azúcar. Eso se denomina gluconuria, ¿no? Entonces, se le puede dar, ¿no?, al paciente un diurético en el cual te bote, pero te recapte la glucosa, ¿no? Va a depender. Entonces, sí hay medicación para eso, ¿no? Entonces hay que ver primero si el paciente es diabético, qué características, tal vez está en shock, porque el paciente que entra en shock, por ejemplo, un paciente que sufre un accidente de tránsito, también tiene una gluconuria. ¿Por qué? Porque al momento del shock,
ya no se puede captar la glucosa que está en sangre. Entonces todo eso queda, ¿no? Y empieza el paciente a orinar con la glucosa presente. ¿Entiendes, Ernesto, o hay alguna duda más al respecto? No, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? No. Ya, muy bien. Entonces estamos ingresando, no se preocupen porque la parte del sistema endocrino es grande, es álgida, Doctor, son ¿tiene que varios. hacer mapa mental de eso? Sí, vamos a hacer el mapa mental de este tema, ¿sí? Y también me está faltando que les tengo que mandar el electro, ¿sí? Marcelo me lo tiene que reenviar, pero su mapa mental tiene que ser de este tema, ¿no? Y lo tienen el plazo hasta el siguiente día martes, se tienen todo este fin de semana y hasta el día martes me presentan el mapa mental de este tema que hemos avanzado el día de hoy, ¿sí? Muy bien, ¿tienen alguna duda más, chicos? ¿Va a tomar asistencia? Ya, a ver, voy a ver primero quiénes están presentes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Solamente Taina, Presente. Estoy acá. Ah, muy bien. ¿Me escuchan, chicos? me olvidé Se de escucha. bajar. Sí, doctor, se escucha. A momentos hay un pequeño corte. No sé por qué será, pero se corta el rato la plataforma. Muy bien. Aleine. Alaine. Presente, doctor. Presente. Muy bien. Muy bien, Alaine. Alfredo. Presente, doctor. Muy bien. Ana Carla. Doctor. Andresa. Presente, doctor. Muy bien.